Santaro, ¿qué significa Jesús para vos? ¿Cuál es tu entendimiento de Jesús? Yo creo que en los tiempos que corren, yo soy un tipo que nació en una familia católica, católica apostólica romana. Eh, Siempre me creí más de chico más ateo, ¿viste? Cuando te van pasando cosas en la vida, vas entendiendo que hay fuerzas más grandes que vos. En ese caso, creo que al día de hoy me puedo considerar agnóstico, pero en los tiempos que corren, tan jodidos, que vos sabés que estamos viviendo hoy, guerra, eh, yo siempre admiré a Jesucristo por ser un tipo como vos y como yo. ¿Me entendés? Era una persona que sí, si bien logró la iluminación, era un tipo que lo logró siendo como vos y como yo, con tus problemas, con los míos. Él tenía sus conflictos de hombre, de la época también, tenía su mujer, tuvo sus hijos. Ese es mi entendimiento de Jesús. Es una persona como vos y como yo, un mártir político, religioso, eh, traicionado por su propio pueblo, traicionado por su propia religión, se puede decir. Yo creo que, sin entrar en, para un público sensible capaz que pueda llegar a estar viendo esto, eh, siento que los cristianos tenemos nuestro Mesías y creo que puede ser el Mesías de todos. Sí es cierto que al ser un tipo pragmático, reconozco a Jesús como un igual, ¿entendés? Y no es por ponernos a nosotros a la altura de él, sino ponerlo a él a la altura de nosotros, que es lo que siempre hizo y siempre quiso. Un puente, eh, y un tipo que deberíamos tener en cuenta más seguido al momento no sé, de recorrer nuestra existencia. ¿Te sirvió lo que te dije? Déjame ver si lo agarré y evalúame y decime si estoy poniendo palabras en tu boca, por favor, córtame y decime en qué me equivoqué. Entonces, a tu forma de ver las cosas, Jesús es un ser humano, de alguna manera, en cómo me respondiste y todo, fue un intento de humanizar a Jesús, de traerlo a un entendimiento como una persona más, siendo el Mesías, pero también entendiéndolo como un ser humano. Me hablaste de que Me hablaste en términos de que es el Mesías, me dijiste que puede ser el Mesías de toda la humanidad, más allá de los conflictos que puede haber entre religiones. Me hablaste de que tenía nuestros problemas, de que tuvo una mujer y tuvo hijos. Eso es como, no quiero poner mi juicio de valor, pero me sale a aclarar. Ni hablar. La observación es que ese entendimiento va por fuera de lo bíblico estrictamente. Exactamente. Ok. ¿Cómo es la vida, digamos? ¿A vos te parece que todos los libros de historias, yo te lo digo teniendo una mamá profesora de historia, siendo yo eh, un aficionado a la política, a la historia de mi país, porque bueno, al tener mi mamá como profe y al haber tenido el privilegio de viajar también por nuestro territorio, viste, es como que eso te da un cierto pragmatismo. Entonces como que con respecto a la mirada histórica, ¿no? A la perspectiva histórica, es como decir, todo es gris en realidad en la historia y hasta el libro sagrado, ya sea el Corán, la Biblia o, corregime, no es el Talmud, sino la Torá. Pues así. Eh, Todos los libros sagrados fueron escritos por los que quedaron, ¿me entendés? Y fueron tergiversados a lo largo de la historia. Entonces, yo creo a Jesús, un tipo normal de la época, que sí claramente, o sea, vaya a saber por qué. En eso sí mantengo mi fe a la duda, ¿viste? De que por qué llegó a iluminarse. Pero era un tipo que, como vos y como yo, ¿me entendés? Déjame preguntarte en este punto que me estás mencionando de que Jesús es el Mesías. Me hablaste que es una persona que consiguió la iluminación y me dijiste que era humano como nosotros. Me sale preguntarte cuál es tu entendimiento sobre Jesús, Dios. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. También está el Espíritu Santo como parte de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es tu entendimiento sobre esto? ¿Cómo lo ves? Yo creo que Jesús evoca un arquetipo que nos persigue desde el principio de la humanidad, no solamente de Jesús en adelante, ¿no? El arquetipo de Dios y el Espíritu Santo tiene muchas formas a lo largo de la historia, y creo que Jesús es una más de ellas, encarnando ya sea ese espíritu divino o ese acceso al inconsciente colectivo que se lo puede considerar la materia que conforma a Dios, ¿me entendés? Porque si dicen que bueno, que nosotros fuimos hechos a su semejanza, eh, y
no quiero que lo tomes como verlo de una forma científica, sino como que hay que verlo todo de la misma forma para mí. O sea, tener todas las ópticas prendidas. Y en este caso, siento que sí, que él evocaba e incluso puedo llegar incluso a creer que encarnaba esos arquetipos. Esos arquetipos tienen muchos nombres, insisto. Y yo sí, hoy en día lo menciono de esa forma. Yo a Jesús entiendo su lago divino y sagrado, pero también es imposible no llevarlo a la vida real, ¿me entendés? Porque la vida real es esto, y en esa época era mucho más difícil, mucho más cruda, más directa. No tenían el nivel de información que tenemos hoy, el nivel de acceso a la información que tenemos hoy. Uno decide tomarla o no tomarla, pero si decidís tomarla, tenés un nivel de acceso a un montón de conocimiento que el tipo no tenía y aún así logró iluminarse. Entonces, vamos a considerar esa cuota de algo divino, ¿viste? Y lo digo habiendo sido ateo, capaz por rebeldía, por adolescente, pero lo digo siendo agnóstico, creyendo, siendo un tipo de ciencia, de política, de historia, ¿me entendés? Eh, Le doy esa cuota de misterio a esa duda, ¿viste? Pero insisto, o sea, si incluso la Biblia como un gran libro de historia o una leyenda, la Torá, el Corán, todos fueron contados por los vencedores o los que sobrevivieron. Entonces, hay un sesgo, siempre hay un sesgo. Vos lo tenés, yo lo tengo, incluso contestando esto, ¿viste? Pero, pero sí creo que él encarnaba eso que vos llamas Espíritu Santo y Dios. Ya bueno, ahí es entrar en un dilema filosófico así que es como complicado hablarlo acá en esta peatonal y siendo que eran 2 minutos y ya vamos como a 5. ¿Qué Eso te opinas? quería preguntar, si estás corto de tiempo, ¿querés que lo No, cortemos por acá? me tengo que ir a cortar el pelo acá cerca, porque tengo que hacer un poco de tiempo. Por eso te seguí ¿Tenés más Ah, tiempo o querés cortarlo por acá? La no, mejor. no, te doy 2 minutos más. Bueno, cuando te quieras ir, Tirame vos decímelo. tu... Sí, que me ¿A qué querés interesa. ir? No tengo una agenda. Estoy Ah, queriendo mira. entenderte a vos. Ah, qué bien. Entonces, quería ver si podía que evalúes si te escuché suficientemente bien y si te puedo devolver una representación fiel de lo que vos me quisiste decir. Me dijiste, a tu forma de ver las cosas, la relación entre el Espíritu Santo y Dios y Jesús es que Jesús encarnaba un arquetipo, supongo que ese arquetipo es lo que vos, si estoy equivocado, por favor, corregime, ese arquetipo es lo que vos relacionás con la divinidad, me dijiste que ha tenido distintas formas a través de la historia, pero que quizás Jesús pudo encarnarlo y quizás él creía que estaba encarnando el accionar del arquetipo que estaba queriendo encarnar de alguna manera. Me enredé un poquito, sí. No lo creía, él lo sabía. Ah, Si ok. no, no hubiese hecho lo que hizo. Ok, era una convicción desde el saber qué es lo correcto y él actuó en pos de lo correcto. Entonces, en ese sentido, es la relación que vos encontrás entre Jesús es el Hijo de Dios, pero encarna a Dios y por eso son lo mismo de alguna Mira, manera. hay una parte de la historia de Jesús que no se sabe qué pasa, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Son 16, 17 años, son, más o menos. Informame vos que sos capaz un tipo más de religión. No, no, ¿No lo sos? no es el caso. No, no, es por Capaz, curiosidad. Sí. capaz te prejuzgué nomás. Pero ahora me gustaría saber qué buscas de... O sea, a qué vas con esta nota con respecto a querer entender a la gente sobre Jesús. Sí, Santaro, todo lo que es mis intenciones sobre esto está por fuera de la entrevista y lo podemos hablar una vez que cortemos. Me parece bien. Pero si no tengo problemas, no estoy escondiendo nada, pero es por fuera. Me interesa hablar de esto y una vez que terminemos de hablar de esto, podemos hablar de todo el resto. Vamos, Bien, me hablaste de esa relación entre Jesús lo y sabía. Dios. Déjame preguntarte si pensás que hay alguna relación entre Jesús y el amor y entre Jesús y el juicio. ¿Pensás que esas son dos relaciones distintas? ¿Pensás que existe? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que esto es algo que sostengo desde chico. Incluso habiendo sido bautizado, eh, tomé la comunión también. Y siempre renegué muchísimo de las escrituras con respecto a esto de que el juicio, ¿viste? El juicio. Ningún Dios omnipresente y omnipotente tiene un juicio de moral. No existe eso. No existe. Entonces, ese Dios del cual hablan las escrituras tanto eh, católicas, cristianas o judías, es un Dios rencoroso, es un Dios que juzga, es un Dios que juzga a veces sin motivo, que incluso a veces para salvar a un pueblo aniquila a otro, ¿viste? Yo no creo en esos dioses. Yo para mí Dios, en caso de existir, es algo que incluso
no puede tomar partidos morales, ¿me entendés? Entonces, capaz por ahí viene el lado de que Jesús puede llegar a ser el Hijo de Dios, porque capaz, como te digo, o sea, entendió algo que nosotros no. Pero la relación con respecto a Jesús y el amor y el juicio, bueno, a mí yo no creo que él nos haya juzgado, sino todo lo contrario, o sea, y estaba en su derecho a juzgar, igual porque su propia religión lo traicionó, su propio pueblo, digamos, él era el rey de los judíos y terminó crucificado. Entonces, creo que su relación es más que nada con el amor, porque el tipo fue un tipo que amó, como te digo, como vos y como yo, fue un tipo que amó, que debe haber tenido sus dilemas humanos, morales, sus grises también, porque era un ser humano. Pero como te digo, hay 17 años creo, sí, capaz estoy tirando una data nada que ver, pero por lo que recuerdo había una parte de la vida de él que no se sabe qué fue, a dónde viajó, se cree que viajó, no se sabe a dónde, no se sabe qué tipo de información adquirió, qué tipo de aprendizaje adquirió en esos años y volvió siendo el Mesías que estaba destinado a ser. Ok, entonces a tu forma de ver las cosas, decime si la agarré. Sí está relacionado con el amor, pensás que sí amó mucho en su vida, al mismo tiempo pensás que Jesús y Dios, ninguno de los dos está en carácter de juez, no tienen esa autoridad a tu forma de ver las cosas, y me dijiste que no crees en un Dios que tenga el poder de ser un juez moral sobre la humanidad. ¿Es así? Que exista o no exista, eso puede ser. Y acá capaz ya nos vamos a algo más filosóficamente más duro y más inquietante para el ser humano, que es no pensar que es todo como pensamos y capaz hay varias deidades reinando sobre la humanidad y jugando con nosotros como si fuésemos un tablero de ajedrez. No entendemos bien de qué va. Entonces puede que ese Dios exista, claramente existe porque hay pruebas bíblicas. Pero, insisto, el verdadero Dios, y yo supongo que era el Dios del que hablaba Jesús también, e incluso la palabra de Jesús fue muy tergiversada, ¿no? Uno intenta tomar las enseñanzas del tipo más que las palabras, capaz. Eh, sí creo que haya estado relacionado al amor, como te digo. Y con respecto a esto del Dios, sí puede haber muchas cosas que no entendemos reinando nuestros paradigmas, ¿me entendés? Entonces, claramente ese Dios vengativo, rencoroso y que emite los juicios contra los pueblos, eh, puede existir ahora mismo. Yo hablo de Dios como algo, una divinidad más grande que eso, ¿me entendés? O sea, es algo que nosotros no, nuestra mente humana jamás va a poder llegar a entender. Por lo menos no es en este plano de existencia, capaz. En otro que sigue, no lo sabemos. A eso voy con. Entonces, bueno, Jesús eligió el amor, ¿me entendés? Como mensaje, como para predicar. Entonces eso es una elección, claramente hay una relación. Pero ya con el juicio yo no me caso con eso. Sí, ahí ignoro qué tanto de los juicios que haya hecho Jesús. Pero sí es cierto que, bueno, recuerdo uno de ellos cuando salió al templo y prohibió las hechos a los usureros. Eh, creo que hizo más juicio de acción que... Pero bueno, viste, qué sé yo. Ahí ya nos vamos a algo moral que, como te digo, me cuesta ver el lado, como ver la historia y sobre todo la historia de la humanidad como algo con un juicio moral, ¿viste? Es lo que más me cuesta desprenderme al ver la historia. Y obvio, me cuesta. Yo tengo, por ejemplo, ascendencia aborigen y no sé, ahora que estoy más grande pienso en que una parte de mí entiende la civilización como se dio y a la vez también una parte de mí sufre porque las cosas se dan como se dan, ¿viste? Entonces, como con respecto a Jesús, vamos más por ese lado, ¿viste? Y con respecto a Dios ni hablar, o sea, yo no le rezo a Dios. Cuando tengo que rezar, no le rezo a Dios, le rezo a un tipo que fue como yo. Me sale preguntarte en estas notas de el poder de ejemplo de Jesús, como que supongo que también la idea es, si Jesús encarnó el arquetipo, Jesús es la figura a imitar o a emular. En esta nota me sale preguntarte qué significa para vos cargar con tu propia cruz. ¿Cuál es tu entendimiento sobre ese conjunto de ideas, cargar con tu propia cruz? Eh, creo que a lo largo de los años esa cruz se va haciendo más pesada, pero vos vas entendiendo más cómo llevarla. Y también
Yo tuve muchos privilegios de haber sido criado en una familia que no me faltó nada, que no me faltó amor, que no me faltó dinero, comida, ocio. Entonces tengo un lente de la vida que capaz una persona que no tuvo todo eso no lo puede tener. Entonces siento, nada, siento que, perdón, reiterame la pregunta, perdón. ¿Qué significa para vos cargar con tu propia cruz? Ah, bueno, claro. Eh, entonces como que mi cruz no es tan pesada como alguien que la pasó realmente mal, ¿me entendés? Y te digo habiéndola pasado bastante mal en muchas cosas, pero también habiendo aprendido de eso, ¿no? Pero sí, siento que el paralelismo se entiende, pero también depende porque no todos estamos preparados para eh, cumplir el papel que él cumplió, no. No, él era un tipo singular, ¿me entendés? Entonces, yo siento que cada uno tiene que ocupar su lugar. Tiene que encontrarlo primero, no digo que cada alguien esté predestinado a cualquier. No, cada uno elija su lugar, pero tenés que encontrarlo y de ahí intentar hacer el mundo un poquito mejor. Él lo hizo desde el lado del Mesías, nosotros no somos Mesías, pero Déjame preguntarte, entonces, a tu forma de ver las cosas, porque me hablaste de mi cruz no está pesada como la de las otras y me dijiste que hablaste de pasarla mal. Decime si entiendo tu forma de ver las cosas. La analogía de la cruz simboliza el sufrimiento humano o el pasarla mal de alguna manera, el dolor, ¿cómo lo ves? mira, yo intento a Jesucristo justamente separarlo de la imagen de la cruz, porque es como una adoración, yo siento que es una adoración a la tortura. Está bien, muchos lo pueden hablar desde el lado del sacrificio, es como una recordatorio del sacrificio y la humanidad siempre usó el concepto de mártir como simbología y como para todo, ¿viste? Entonces yo lo puedo entender, pero me acuerdo, esto te lo digo, ¿viste? Habiendo hablado del privilegio que tuve de chico, haber podido viajar. Me acuerdo una vez con mi familia fuimos a Junín de los Andes, cerca de San Martín de los Andes ahí. En esa época era muy chico, era un lugar, era un destino que nosotros elegíamos porque era muy tranquilo. Y me acuerdo que una vez fuimos a la iglesia, porque a nosotros siempre nos gustó visitar las iglesias, independientemente si éramos muy creyentes o no, a nivel arquitectónico. Pero me acuerdo que esa iglesia nos marcó a todos porque Jesucristo no estaba crucificado, estaba simplemente capaz emulando un poco la simbología, pero él estaba bien, no existía la cruz ahí, ¿me entendés? Entonces, hoy en día también sí, tengo mi cruz de madera capaz, ¿viste? Es como, le tengo un cariño especial por algo más a nivel material mío, ¿viste? Pero intento no casarme con ese símbolo, ¿viste? Nunca me gustó mucho a relacionarlo a él, al Mesías, con ese símbolo de tortura. Santaro, muchas gracias por tus respuestas, gracias por tu tiempo y gracias por haber conmigo esta tarde. Alta entrevista, guacho. Altas Muchas gracias, preguntas. Yo tenía ganas de filosofar. muchas gracias.